Bueno, hoy sí vamos a terminar, ¿sí?, con lo que es función lineal y función cuadrática. Sí, vamos a definir algunas cosas. Estoy muteado. A ver, un poquitín. Bien, entonces, hoy sí vamos a terminar con lo que es función lineal y función cuadrática y que tiene que mucho que ver con lo que es sistema de ecuaciones, ¿sí? Eh, y un poco lo adelantamos en la clase de ayer, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran estos puntos importantes? Las raíces y la ordenada de origen. ¿Qué tenía que cumplir la raíz? Claro, corta, al eje, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el eje X? Es decir, si yo hago mi gráfico así, a mí me gusta más, ¿no? Porque este lo puedo llamar T y a este W, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el eje X? ¿Sí? Entonces, el eje de las abscisas, ¿sí?, que para nosotros podemos poner un acuerdo y a partir de ahora llamarlo eje X, ¿sí? Está muy bien, pero entonces siempre que hagamos unos ejes, a este lo vamos a llamar X y a este lo vamos a llamar Y, ¿sí? Y la ordenada al origen, ¿qué cumple? Bien, corta al, está muy bien, eje de las ordenadas, ¿sí?, que nosotros nos podemos poner de acuerdo y le podemos llamar eje Y, ¿sí? Ahora, si corta el eje X y corta el eje Y, ¿sí?, ¿cómo son sus coordenadas? ¿Cómo eran las coordenadas del punto? ¿De qué forma tenían? Bien, bien, ¿sí? 0, y, ¿sí? Esto eran las coordenadas siempre. Como corta el eje de las abscisas, ¿sí?, eso significa que el valor, ¿sí?, de la función, ¿se acuerdan? Que esto estamos hablando, la función en este X, que vamos a llamarlo XR, ¿sí?, de la raíz tiene que ser, ¿cuánto tiene que valer? Sí, sí, justamente esto era lo que me decía. Sí, se acuerdan que yo tenía un punto eh, A, B, ¿sí? Esto era lo que era eh, lo que llamábamos eh, variable independiente, ¿sí? ¿Sí? Y esto no es, digamos, este puede tomar cualquier valor y este valor no era cualquier cosa, sino que tenía que ser f evaluado en a, ¿sí? Dependiendo de la función va a tomar un valor distinto, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo teníamos que poner? ¿Sí? Si le ponemos IO para decir que es un I, que es el I que llamamos ordenada al origen. En este caso yo tenía que evaluar justamente a la función en el 0, ¿sí? Y eso me daba como resultado lo que llamaba ordenada al origen, que no deja de ser un 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Con esta definición hay que tenerla bien clara, ¿sí?, para hablar de, eh, de funciones, ¿sí? Cualquier tipo de función. Entonces, bueno, esto es lo que le decía. Vamos a arrancar con lo que se llama la función lineal, ¿sí? La función lineal, ¿no?, así como una ecuación lineal, justamente se llama así porque las variables están eh, a la potencia 1, ¿sí? Entonces, esa sería la variable, ¿sí?, que nosotros llamamos variable independiente. ¿Por qué variable independiente? Porque puede tomar cualquier valor, ¿sí? Esto se puede escribir, si esto es notación, ¿sí? Notación, ¿sí? Eh, que está, digamos, un poco abusa, ¿sí? Acá nos estamos abusando de la notación.
¿En qué sentido? Que justamente y es lo que llamamos variable dependiente. ¿Por qué variable dependiente? Porque justamente depende, ¿sí? Depende del valor de, eh, de mi variable independiente, ¿sí? Depende del valor de x, justamente mediante esta ecuación, ¿sí? ¿Se acuerdan en el ejemplo, no? Si yo tengo que y, por ejemplo, es igual a 3x más 2, ¿sí? Para ver los puntos, ¿sí? Los pares ordenados que pertenecen a esta recta, ¿sí? Yo tengo que decir, bueno, si x es igual a 3, entonces, bueno, ¿y cuánto vale? Y no puede ser cualquier cosa, ¿se entiende? Y tiene que ser que, ¿cuánto vale en este caso? 11, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9, más 2, 11, ¿sí? Entonces, por eso se dice que una es independiente y otra es dependiente, porque esta puede tomar cualquier valor, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando yo no pongo el conjunto de salida, el conjunto de llegada, yo digo que va de los reales a los reales, ¿sí? Así puede tomar cualquier valor. Y dependiendo del valor que yo tome para esta variable, ¿sí? Me va a dar el valor correspondiente, ¿sí? De esta variable. ¿Está? Por eso es independiente y dependiente. Ahora, yo les dije que esto hay un pequeño abuso de notación, ¿sí? Que es ¿cómo decir? Una omisión, ¿sí? Que la podemos hacer una vez que estemos cancheros. ¿Y cuál es? Que en general, ¿sí? Como esta variable es dependiente y depende del valor de x, ¿sí? Para eh, decir eso, ¿sí? En general uno anota a esto como y de x, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuestión de notación, que la variable y depende de la variable x, ¿sí? ¿Cómo depende? Y bueno, depende según la ecuación, ¿sí? Acá m y b, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿sí? Bueno, esto es bueno, ahora voy a explicar qué significa. M y B, ¿sí? Son lo que nosotros llamamos parámetros, ¿sí? De la recta, ¿sí? Dependiendo justamente de los parámetros de la recta va a tener una gráfica particular, ¿sí? Por ejemplo, acá los parámetros son 3 y 2, ¿sí? Pueden tomar cualquier valor, pero siempre son fijos para una misma recta, siempre va a valer el mismo valor, por eso no son variables, sino que son parámetros, ¿sí? Entonces, eh, bueno, el punto B, que en realidad también hay un abuso de notación, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto era el par ordenado 0B? Es lo que llamamos la ordenada del origen, ¿sí? En este caso siempre va a ser este parámetro, ¿sí? Y bueno, el origen de coordenadas ya lo habíamos definido, lo definimos ayer como el punto, ¿sí? Justamente donde se originan las coordenadas, que siempre va a ser el punto 0, 0, ¿sí? Y m es la pendiente de la recta, ¿sí? Que indica justamente la inclinación, ¿sí? Es decir, me va a dar, después lo vamos a ver cómo relacionar, eh, información de este ángulo, ¿sí? De inclinación, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, ya tenemos definidos los parámetros de la recta, ¿sí? Y teniendo estos dos parámetros ya podemos dibujar esa recta tranquilamente sin necesidad de hacer como hicimos ayer, obtener algunos pares ordenados que pertenecen a la recta, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, justamente, bueno, esto después cuando veamos trigonometría lo voy a explicar bien, el tema de la pendiente, ¿sí? Pero sí es importante, y ahora vamos a ver, que entendamos esta parte de acá, ¿sí? Esto por ahora lo obviamos, ¿sí? ¿Qué significa que la pendiente sea delta i sobre delta x? ¿Sí?
Bueno, justamente es, ahora, ¿cómo la vamos a graficar? Nos vamos a dar cuenta qué significa este delta x. ¿Por qué? Porque justamente este delta y, ¿sí? Esta es una variable griega que se llama delta, ¿sí? Y en matemáticas significa que hay una diferencia, ¿sí? Diferencia o, o lo que es lo mismo, una resta, ¿sí? Entonces, cuando yo digo delta i, significa, bueno, que estoy restando un valor menos otro valor, ¿sí? Que lo podemos llamar i1 y i0. Y cuando yo digo delta x, ¿sí? Yo voy a estar restando otros valores, que yo lo puedo llamar y x1 y, perdón, y x0, ¿sí? Eso significa, es una cuestión de notación y eso significa este chirimbolo que vemos acá, que se llama delta, ¿sí? Ahora, ¿qué relación hay entre estos valores, ¿sí? Y estos valores? Que no por casualidad yo a este le puse 1 y a este le puse 1, a este le puse 0 y a este le puse 0. Justamente la relación es que son dos puntos cualesquiera, ¿sí? Cuando digo cualesquiera es cualesquiera de la recta, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el par x1 y 1, ¿sí? Y el par x0 y 0, los dos cumplen la ecuación de la recta, ¿sí? Cumplen la ecuación de la recta. ¿Qué significa eso? Que justamente eh, el valor i0 va a ser igual a m por x0 más b, ¿sí? Y el valor i1 va a ser igual a m por x1 más b, ¿sí? Eso significa que cumplen la ecuación de la recta. Si esta es la recta, yo tengo que por acá puede estar el x0 y el y0, ¿sí? Y por acá puede estar el x1 y 1. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien, perfecto, perfecto. Entonces, una vez que tengo, digamos, con dos puntos de la recta, uno podría conocer la ecuación de la misma, ¿sí? Aplicando esta función, ¿sí? Aplicando, digamos, esta igualdad y después, ¿sí? Eh, teniendo en cuenta la definición de ordenada al origen, ¿sí? Bien, entonces, déjenme un mate. ¿Sí? Seguimos. Vamos a ver cómo, bueno, ahora voy a, ¿sí? Vamos a ver cómo la pendiente nos sirve para graficar, o cómo, digamos, esos puntos, la pendiente y la ordenada al origen, nos sirve para graficar la recta, ¿sí? Y principalmente, ¿sí? Tenemos lo siguiente. La ordenada al origen, ¿sí? Nos da un punto de la recta, ¿sí? ¿Cuál es el punto que nos da? ¿Qué coordenadas tiene el punto de la recta que nos da la ordenada del origen? Claro, el punto 0,3, ¿sí? Es decir, yo estoy seguro, que eh, la recta, ¿sí? Va a pasar por este punto, ¿sí? Por el punto justamente 0,3, ¿sí? Al principio, bueno, conviene, es necesario, digamos, pero después con decir 3 ya nos alcanzaría. ¿Pero cuándo nos alcanzaría? Cuando estemos seguros y seguras de entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Después no podemos dar ese lujo de, en vez de poner 0,3, poner 3, ¿sí? Y saber que este es la ordenada del origen. Pero siempre teniendo en cuenta que en realidad es un punto de una recta que tiene coordenadas 0, 3, ¿sí? Entonces, yo sé que la recta pasa por acá, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para
graficar la recta. Y bueno, una cosa que yo podría hacer es decir, busco otro punto. Tengo este punto, busco otro punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el punto, qué sé yo, digo, ¿qué significa otro punto? Digo, bueno, le doy un valor a x cualquiera, justamente por eso. Eso me permite hacer la variable independiente. Entonces digo, bueno, x vale 1, ¿sí? ¿Me conviene 1? No, vamos a ponerle 5, ¿sí? Porque ¿por qué 5? Y porque me conviene, porque me hace más fáciles los cálculos, ¿sí? Vamos a ponerle 5. Después veo si me conviene o no me conviene realmente. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, yo ahora quiero ver cuánto vale y del valor 5, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, reemplazar 5 acá. Esto es 2 quintos por 5 más 3, ¿sí? ¿Ven? Acá está la razón de por qué elegí 5, porque yo pensé que me va a resultar más fácil hacer este cálculo. ¿Por qué? Porque esto lo divido por esto. Total, yo necesito un punto cualquiera, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo me quedaría esto? Que y de el valor 5 es igual a 2 más 3, bueno, y casualmente y del 5 es igual a 5, ¿sí? ¿Y esto qué me da? Y bueno, que el punto 5, 5, ¿sí? Cumple esta ecuación de la recta, es decir, cuando x vale 5, y vale 5 también, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer después? Y bueno, agarro, busco el 5 acá, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a suponer que esté por acá, ¿sí? Y acá voy también 5 lugares. 1, acá estamos en 3, 4, 5, ¿sí? Acá. Entonces, donde se unen esos dos puntos, ¿sí? Este es otro punto de la recta, que es el punto 5, 5, ¿sí? Entonces yo ya sé que la recta va a pasar por este punto y por este punto. Y como yo sé que las rectas son una cosa así, ¿sí? Tiene una gráfica de este estilo, una cosa derecha, ¿sí? De hecho los ejes son dos rectas, entonces yo directamente uno los dos puntos, ¿sí? Y ahí grafico la recta y igual a 2 quintos de x más 3. ¿Sí? Esa es una forma de graficarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Bueno. La otra, perfecto. La otra forma, ¿sí? Es utilizando justamente la pendiente, ¿sí? Esto es, si quieren, forma 1. ¿Sí? La otra es utilizando la pendiente. Además de la ordenada al origen, la pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente justamente me dice cuánto, si yo me acuerdo cómo era la fórmula, esto era delta y esto es delta x, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo me aparto en y del punto original, y esto es lo que yo me aparto de x, ¿sí? Desde un punto cualquiera de la recta, ¿sí? En este caso, ¿cuál va a ser el punto cualquiera de la recta? Y bueno, el que yo conozco, ¿sí? Que es la ordenada al origen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me aparto dos lugares de la y, ¿sí? Como, como eso es positivo, ¿sí? Me voy para arriba, ¿sí? Como el 2 es mayor a 0, entonces yo me tengo que ir para arriba, ¿sí? Si fuese menor a 0, ¿para dónde me tendría que ir? Para abajo, exactamente. Entonces me voy dos lugares. 1, 2, ¿sí? Quedo acá en el 5, ¿sí? Y después hago lo mismo con el delta x, ¿sí? Como el delta x es 5 es mayor a 0 también, me voy a la derecha, ¿sí? Si fuese menor a 0, ¿para dónde me tengo que ir? Para la izquierda, ¿sí? Entonces me voy 5 lugares, ¿sí? Que me puedo ir 5 lugares, digamos, de acá de donde estoy me puedo ir 5 lugares. 1, 2, 3, bueno, 4, 5, ¿sí? Que serían estos. Si me voy acá o me voy acá es exactamente lo mismo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces en este caso, ¿sí? Ya acá tengo el otro punto donde pasa la recta, ¿sí? Y ahí
uno esos dos puntos y me queda la recta definida. ¿Se entiende cómo hacer? ¿Sí? Para graficar la recta con la pendiente. Entonces, esas son las dos formas que hay para graficar. Si me dicen, grafique esta recta, ¿qué forma utilizo? ¿La forma 1 o la forma 2? ¿Por qué? Claro, la forma que se te ocurra y que se te parezca más sencillo. ¿Sí? Digamos. Claro, exactamente. Si uno tiene memoria y se acuerda, ¿sí? Puede usar, digamos, se acuerda de estos detalles, ¿sí? Tranquilamente puede usar esto, pero si uno no tiene memoria y no se acuerda, aplicando, digamos, razonando y viendo qué es lo que necesito, ¿sí? No se necesita acordarse nada de memoria, ¿sí? Si uno entiende cómo funcionan las cosas, no necesita acordarse de nada, ¿sí? Simplemente piensa un poquito y ya está, ¿sí? Por eso yo siempre digo, la matemática no se necesita estudiar, se necesita pensar y entender, ¿sí? No hace falta aprenderse nada de memoria. Sí, bueno. Seguimos, ¿sí? Veamos otra cosa. ¿Qué pasa si yo tengo el menos? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo el menos? En este caso, ¿sí? ¿te acuerdas, no? Si yo tengo menos 2 tercios, ¿sí? Esto es lo mismo que tener menos 2 sobre 3, ¿sí? Y es lo mismo que tener 2 sobre menos 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué les digo? Porque se acuerdan que yo les dije, bueno, si yo tengo A sobre B, ¿sí? Si A era mayor que 0, yo me iba para arriba, ¿sí? Si A es menor que 0, yo me iba para abajo, ¿sí? Y después lo mismo, ¿no? Si B era mayor que 0, yo me iba para la derecha, y si B era menor que 0, yo me iba para la izquierda, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo vimos recién. Entonces, bueno, cuando yo tengo así, decido, ¿sí? Si quiero que el menos 2 sea negativo o el 3 sea negativo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, yo tengo que la ordenada al origen es el punto 0, 1, ¿sí? Entonces, si yo elijo de esta de acá, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, como A es negativo, me tengo que ir 2 lugares para abajo, ¿sí? Y después, como el 3 es positivo, me tengo que ir 3 lugares a la derecha, ¿sí? Si yo elijo esta forma, tengo que hacer al revés. Me tengo que ir 2 lugares hacia arriba, ¿sí? Y 3 lugares a la izquierda, ¿sí? Ven que, más o menos, si uno lo dibuja bien y mantiene la escala, ¿sí? Los 3 puntos tendrían que pasar por la misma recta, ¿sí? Si uno hace bien el dibujo, ¿sí? Y, digamos, ¿qué significa mantener bien la escala? Y bueno, que estos lugares midan lo mismo, ¿sí? Lo mismo que estos lugares, ¿está? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, uno elige dónde poner el signo y después, bueno, estaba ahí explicado, y después eh, hace el método, ¿sí? Eh, de una forma a la otra, sí o sí, siempre caigo en la misma recta, ¿sí? Entonces tendría estos dos puntos de la recta. A ver, a ver si están entendiendo, ¿sí? ¿Qué coordenadas tiene este punto? ¿Por qué podría ser? 3 menos 1, ¿sí? Recuerden que siempre esto es la X y esto es la Y, ¿sí? Entonces, si yo me voy 2 lugares para abajo, esto es 0 y esto es menos 1, ¿sí? Está muy bien. Y si me voy 3 lugares para la izquierda, ya estoy en 0. Esto es 1, 2, 3.
¿sí? O sea que este punto es el 3 menos 1. ¿Se entiende? ¿Y este punto qué coordenadas tiene? Ajá, bien. Menos 3, 3, ¿sí? Porque esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. ¿Y qué significa esto? Que el menos 3, 3 pertenece a la recta. Sí, y entonces ¿qué tiene que cumplir? Cuando X es igual a 3, perdón, cuando X es igual a menos 3, ¿y cuánto tiene que valer? No. Y es igual a 3. Perfecto, ¿sí? ¿Vamos a comprobarlo? Vamos a comprobarlo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo acá reemplazo por 3, ¿sí? Yo digo que Y es igual a menos 2 tercios de X más 1, ¿sí? Entonces, si yo a X lo reemplazo por 3, ¿sí? Menos 2 tercios por menos 3, perdón, más 1, esto es igual a, el 3 se va con el 3, el menos se va con el menos, ¿sí? Me queda 2 más 1 que es igual a 3, ¿sí? Perfecto. Sí, ¿por qué es menos 3? Porque yo me voy para este lado, ¿sí? Si acá está el 0, ¿sí? Si acá está el punto 0, 0, ¿te acordás que dijimos que por convención, si me voy para allá, me aumenta y si voy para allá, me disminuye? Entonces yo me voy 3 lugares para la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando me muevo un lugar, estoy en menos 1. Si estaba en 0, me estoy en menos 1. Si me voy a otro lugar, estoy en menos 2. Y si me voy a otro lugar, estoy en menos 3. Y ahí es donde me quedé. ¿Sí? Es simplemente porque el gráfico lo decidimos hacer así. Dijimos que para la izquierda es negativo, para la derecha es positivo. ¿Sí? Por eso acá, por eso este es 3. Porque yo me voy 3 lugares también, pero en vez de irme para la izquierda, me voy para la derecha. Entonces, si estaba en el 0, doy un salto, estoy en el 1, doy un salto, estoy en el 2, doy un salto, estoy en el 3. Porque aumenta, porque nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos que para la derecha aumenta. ¿Sí? O para la derecha del 0 estaba en positivo. ¿Está? No, de nada. Bien. Eh, continuamos. Continuamos. ¿Sí? Y acá entonces, y si a X lo reemplazo por 3, ¿qué me tiene que dar Y? Menos 1, ¿sí? Vamos a ver si es verdad. Menos 2 tercios por 3 más 1, ¿cuánto es? El 3 se va con el 3, me queda menos 2 más 1, menos 1. Perfecto, ya lo sabíamos. Y lo sabíamos sin hacer ninguna cuenta. Entendiendo cómo funciona la recta. ¿Sí? ¿Está bien o no está bien? Bien, perfecto. Eh, continuamos entonces. A ver si entendió. Bueno, vamos a hablar un poco de cuando dos rectas son paralelas, ¿sí? Básicamente ahí está el ejemplo, ¿sí? Los ejemplos. Dos rectas son paralelas justamente cuando tienen la misma pendiente, ¿sí? ¿Y qué significa que sean paralelas? ¿Qué significa que dos rectas sean paralelas? Claro, que en ningún momento se tocan, ¿sí? En el plano nunca se tocan, ¿sí? Eso significa que dos rectas son paralelas. La ordenada de origen puede variar, ¿sí? Si tienen la misma ordenada de origen, ¿qué pasa? Tienen la misma pendiente y la misma ordenada de origen. ¿Cómo son las rectas?
las rectas son la misma, ¿no? Entonces, bueno, eso es una definición, ¿sí? Se dice entonces que dos rectas son paralelas y este es el símbolo de paralelo, ¿sí? Cuando justamente tienen la misma pendiente, ¿sí? Y ahora vamos con otra definición, ¿sí? Que es cuando dos rectas son perpendiculares. Perpendiculares, ¿sí? Y este es el símbolo de perpendicular, ¿sí? De que dos rectas son perpendiculares. Y bueno, también tenemos que ver la pendiente, ¿sí? No es necesario que tengan la misma ordenada de origen, esto es simplemente para una cuestión de gráfico, ¿sí? Para que quede ahí la intersección en ese lugar, ¿sí? Pero sí es necesario que cumplan con esta condición, ¿sí? Que la pendiente de una recta sea igual al opuesto y al inverso de la otra, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso, si M1 es 2 tercios, ¿sí? No, vamos a hacer al revés. Si M2 es igual a 2 tercios, ¿sí? Entonces M1 ¿cuánto tiene que ser? Y bueno, tiene que ser menos 1 sobre 2 tercios, ¿sí? Cuando tengo esto, esto es división de fracciones, que no lo expliqué, pero lo voy a explicar ahora, ¿sí? Cuando yo tengo división de fracciones, ¿sí? División de fracciones, ¿sí? Yo lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, la fracción AB dividido la fracción CD, lo que tengo que hacer es dar vuelta a esta fracción que está abajo, ¿sí? Y ponerla y multiplicarla, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esto es igual a sobre B por D sobre C, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Antes de hacer este de acá. Si yo tengo 5 cuartos dividido 8 quintos, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es decir, bueno, esto va a ser igual a 5 cuartos por 5 octavos, ¿sí? Y ahora hago la multiplicación, 5 por 5, 25, 8 por 4 sería 32, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Después veo si puedo simplificar o no. ¿Está? ¿Sí? Esto es una cuestión de definición, ¿sí? Esto es así. Se define de esta manera la división de fracciones. ¿Está? ¿Preguntas? Sí, sí, sí. La fracción que está dividiendo. Claro, exactamente. Claro, exacto. Y ahí se podría multiplicar, no, se multiplica, por definición. Se multiplica, punto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo 2 tercios dividido 3 cuartos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, esto va a ser igual a 2 tercios por 4 tercios. ¿Sí? Porque esta la doy vuelta y la paso multiplicando. ¿Está? Entonces esto va a ser 2 por 4, 8, 3 por 3, 9. 8, 9. Después veo si puedo simplificar. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, ahora, entonces les digo, ¿cómo me queda esta fracción? ¿Qué problema hay acá? ¿Sí? ¿Cuál es la fracción de arriba? Esta claramente es la fracción de abajo. Claro, exactamente. ¿Sí?
¿Y por qué? El menos lo vamos a dejar afuera, no nos interesa, ¿sí? Pero yo a esto lo podría poner tranquilamente como 1 sobre 1, ¿no? Alguien me dice que esto, ¿sí? Y estos 2 tercios, ¿sí? Entonces ahí nos queda algo más parecido a esto de acá, ¿sí? Tengo que tener cuidado dónde pongo el menos 1, ¿sí? Y ahora voy a decir por qué. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 1, ¿sí? Bueno, con el menos, y esta se da vuelta, esta sería 2 tercios. Entonces, en definitiva, este resultado es menos 2 tercios, ¿sí? Que si recordamos de dónde sale esto es porque era la pendiente de la recta 2, ¿sí? ¿Está? Sí. Y bueno, sí, 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 tenés razón. Pensé que lo había dado vuelta. 3 menos, sí, que es de hecho es lo que está acá, ¿no? 3 menos, ¿sí? Menos 3 menos, ¿sí? Perfecto, ¿está? Entonces, yo tengo que agregar un 1, pero no tengo que modificar la fracción. ¿Qué significa esto? Si yo tengo ahora al revés, 2 tercios dividido 1, ¿sí? Esta sería la fracción de abajo, ¿sí? Y la fracción de arriba, perdón. Y la dividido 5 voy a poner, ¿sí? Y la fracción de abajo, ¿qué me quedaría? Y bueno, yo justamente abajo tengo 5, ¿sí? Tengo 5. Si yo lo pongo arriba, al 1, me quedaría un quinto que no es igual a 5. ¿Entiendes? Entonces lo tengo que poner abajo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es dividido 5 dividido 1. Y ahí lo doy vuelta, ¿está? Entonces esto me queda 2 tercios por un quinto, ¿sí? Y hago 2 por 1, 2, 3 por 5, 15. ¿Se entiende? Bien. Si no me creen, hagan la cuenta, hagan 2 tercios y a eso divídanlo por 5, van a ver que me va a quedar 2 sobre 15. Bien, esa sería con respecto a la división de fracción. Con respecto a las rectas, ahí comprobamos que eh, para que sean perpendiculares, ¿sí? Las pendientes tienen que cumplir con esta igualdad, ¿sí? La ordenada de origen, yo le puedo poner cualquiera, ¿sí? Eh, pero sí o sí, las pendientes tienen que cumplir esta igualdad. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces, a ver, un cachito. Bueno, continuamos un poquitito más. Bueno, y esto es, no, esto lo voy a explicar después porque lo voy a explicar junto con, no, esto es, bueno, para ver dos rectas, no, estas no son dos rectas perpendiculares. Esto es el sistema de ecuaciones que lo voy a explicar después, ¿sí? Este es un método gráfico para resolver justamente el sistema de ecuaciones que es el que vamos a ver bien. Vamos con función cuadrática, ¿sí? Vamos con función cuadrática. La función cuadrática, sí, obviamente, está relacionada con la ecuación cuadrática, ¿sí? Y acá estas son tres formas de escribir la misma, ¿sí? Función, ¿sí? La misma función. Las puedo escribir de tres maneras diferentes. Cada uno tiene un nombre, ¿sí? Que ahora voy a ver, que ahora voy a explicar qué es cada cosa, ¿sí? Y obviamente que haya tres formas de escribir la misma función, ¿sí? No significa que siempre se pueden escribir de esa manera. Y ahora voy a explicar por qué. Esta es la forma que conocemos todos, ¿sí? La forma polinómica, ¿sí? Que dice que, bueno, f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, ¿sí?
en donde ya A se llama coeficiente principal, ¿sí? Que tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Como dice acá, y después tengo bueno, los otros dos coeficientes que son el coeficiente lineal y coeficiente independiente. ¿Sí? A ver, ¿por qué les parece que se llama coeficiente independiente? Claro, ¿qué información me da este coeficiente independiente? Así dijiste la I, ¿por qué dijiste la I? Claro, sí, este C va a ser la ordenada al origen. ¿Sí? En realidad, lo que va a ser la ordenada al origen es el punto 0C. ¿Sí? Bien, entonces, yo tengo la función cuadrática de esta manera. ¿Sí? Si la función tiene raíces, ¿se acuerdan que cómo sacar las raíces? ¿Cómo se sacan las raíces o ceros de una ecuación cuadrática o una función cuadrática? ¿Eh? Claro, con Pascal o con la resolvente. ¿Sí? ¿Está? Entonces, de ahí sacamos esta x1 y esta x2, ¿sí? Entonces podemos escribir a la función cuadrática de esta manera, ¿sí? Fíjense que aquí es igual, es decir, si la escribo así o la escribo así, es exactamente lo mismo, ¿sí? Siempre manteniendo el término independiente multiplicando, ¿sí? Y hay otra forma de escribir que se llama la forma canónica, en donde yo necesito estos dos valores, que esos dos valores son un punto, ¿sí? Particular de las funciones cuadráticas. ¿Sí? ¿Y cómo se llama ese punto particular de las funciones cuadráticas? ¿Cómo se llama ese punto particular? Lo tienen escrito ahí. El vértice, ahí está, ¿sí? El vértice. ¿Y qué es el vértice de una función cuadrática? ¿Qué es el vértice de una función cuadrática? Bien, excelente, excelente, ¿sí? Formalmente, el vértice se denomina el punto de inflexión de la parábola, ¿sí? ¿Y por qué? El compañero dijo que es el máximo y mínimo. Porque así como las rectas o las ecuaciones lineales son justamente una recta, ¿sí? Una línea derechita, las funciones cuadráticas tienen una gráfica que es o bien de esta manera o bien de esta manera. ¿Sí? Entonces, justamente, hay un punto, ¿sí? Que si la parábola es de esta manera, es el punto máximo de la parábola, ¿sí? Que se denomina vértice. ¿Sí? En este caso, este sería x del vértice y del vértice, ¿sí? Y si yo tengo la parábola así, hay un punto que sería el mínimo, ¿sí? Es decir, el valor más chiquito de la parábola, ¿sí? Que en este caso sería x del vértice y del vértice, ¿sí? Eh, y ese es el vértice de la parábola. ¿Y qué significa esto del espejo? ¿Sí? Que dijo el compañero ahí. Bueno, que si yo justamente pongo un espejo, ¿sí? De este lado, ¿sí? O de este lado de la parábola, ¿sí? Esta rama es igual a esta rama de acá. Y esta rama es igual a esta rama de acá. ¿Qué significa eso? Que si yo de esta línea a esta línea me aparto
de lugares de esta línea a esta línea, también me voy a apartar de lugares. ¿Sí? Obviamente, uno voy a sumar, otro voy a restar. ¿Sí? Pero eso significa que es simétrico, ¿sí? Respecto al vértice. ¿Sí? Como si yo pongo un espejo acá y miro el espejo, se me completa la parábola. ¿Se entiende eso? Bien. Para que no te escucho bien, es como que estás en un tubo. Ahora un poquito mejor, a ver. Claro, exactamente. Sí, sí. La corta justo a la mitad, pero además esas dos mitades son iguales. ¿Sí? Son simétricas, exactamente. ¿Sí? Esto significa, ¿por qué? Porque yo también, qué sé yo, puedo, no sé, puedo tener una cosa así y a esto también lo puedo cortar a la mitad. Pero no significa que este lado sea igual a este lado. ¿Sí? ¿Entiendes? Eh, ¿Sí? Bien, entonces, eh, y que sean simétricas significa esto, ¿no? Que si yo tengo, si yo me voy para acá, de acá a acá, ¿sí? De acá a acá hay 5 lugares, entonces de acá a acá también hay 5 lugares, ¿sí? Uno para la izquierda, otro para la derecha, ¿sí? Bien, entonces, continuamos, ¿sí? Vamos a ver cómo calculamos el vértice, ¿sí? Acá tengo muchas parábolas, ¿sí? Ahí tengo sus vértices, y en este caso es el punto máximo, en este caso es el punto mínimo, este también es el punto mínimo, ¿sí? Entonces, para calcular x del vértice, yo tengo esta formulita de acá, ¿sí? Esta formulita de acá, ¿tá? X del vértice es menos b sobre 2 por a, ¿sí? Y para calcular y del vértice, simplemente una vez hallado x, lo reemplazo en la fórmula general y ahí me da y del vértice. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con esta parábola, ¿sí? Si yo tengo que y es igual a x cuadrado sobre 4 y no sé qué número es este. Bueno, no importa, le ponemos cualquier número. Menos 2x más 3, ¿sí? A ver, esperen un cachito, que me voy a fijar bien, voy a checar bien cuál es el número. Bien, es un menos 2. Ah, miren, que había pegado. Bien, entonces si esta es menos 2, entonces ahora lo único que hay que hacer es saber quién es A, quién es B y quién es C, ¿sí? ¿Cuánto vale A? Un cuarto, ¿sí? Porque es el número que está multiplicando a mi x al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Menos 2, porque es el valor que multiplica a mi x. ¿Y cuánto vale C? 3. Perfecto. Entonces, ahora lo único que hacer es decir, bueno, mi x del vértice es menos b, es decir, menos 2 sobre 2 por a, 2 por un cuarto. ¿Sí? Entonces, este menos se va con este menos. Acá puedo simplificar, me quedan 2. Entonces esto me queda 2 dividido un medio, ¿sí? ¿Y acá qué hago? ¿Dónde pongo? ¿Y acá qué hago? Bueno, esto es lo único que tener. Claro, ¿sí? Le tengo que agregar el 1 para tener las dos fracciones, entonces me queda que x del vértice es igual a 2 sobre 1 por, bueno, o casualidad me queda 2 sobre 1 también, ¿sí? O sea que x del vértice es igual a 4, ¿sí? Que si vemos esto creo que está, que cada cuadrito es una unidad, así que sería 1, 2, 3, 4, ¿sí? Más o menos cae en el vértice de la parábola.
¿Cómo hago para hallar y del vértice? Y bueno, justamente es lo que tengo que hacer acá. Y del vértice es f de, en este caso, 4. ¿Qué significa que sea f de 4? Y bueno, que eso sería de 4 al cuadrado sobre 2, sobre 4, perdón, sobre 4, menos 2 por 4 más 3, ¿sí? Y ahora te voy a hacer esta cuenta. Este 2 se me puede ir con este 4, entonces me queda 4 por menos 8 más 3, y esto es igual a menos 4 más 3 menos 1. ¿Sí? Entonces, este punto es el 4 menos 1. ¿Quedó claro? No lo grabé. ¿Está grabando esto? Claro, lo que pasa es que vos tenés que tener... a ver cómo lo calculás si tenés las raíces. Está muy bien. Claro, claro. A ver. ¿Cuánto vale esta raíz? A ver. ¿Quién me puede decir cuánto vale esta raíz? Sin necesidad de calcularlo. Sí, no, el del azul. Sí, este punto. Bien, ¿sí? Este punto es el 2, 0 y este punto es el 6, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el vértice me parte la parábola a la mitad. Entonces, del vértice, ¿cuántos lugares me voy para allá? Dos lugares. Entonces tengo 4, 5, 6. Y me voy dos lugares para la izquierda. O sea que tengo 4, 3, 2. ¿Sí o no? ¿Entiendes? Bien. Bueno, entonces, ya que se entendió, le pido que me saquen el vértice y las raíces de estas dos parábolas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, calculándolo. Les doy 10 minutos. ¿Cuánto les doy? Bien. Bueno, esto ya estuvimos hablando un montón. ¿Sí? Eh, es el tema de, bueno, además del vértice hay otros puntos importantes que son las raíces. ¿Sí? Y, bueno, lo que no dijimos es esto del tema del discriminante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según, digamos, el valor del discriminante, ¿sí? Es la cantidad de raíces que yo voy a tener. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que una función cuadrática puede tener dos raíces? ¿Sí? Puede tener una raíz, ¿sí? Eh, que si yo estoy hablando de ecuación, esto sería dos soluciones, ¿sí? Esta sería una solución, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer les dije esto, no? O puede tener cero raíces o cero soluciones, ¿sí? Para ir relacionándolo con lo que es ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, el discriminante, esto es definición, es lo que está adentro de la raíz, si quieren verlo así, ¿sí? Que, bueno, esta es la notación que tiene. Y haciendo ese calculito, uno ya sabe cuántas raíces va a tener, ¿sí? De hecho, eh, eso le va a permitir continuar haciendo el cálculo o dejarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el discriminante es mayor que 0, mayor estricto que 0, entonces la parábola va a tener dos raíces. Si el discriminante es igual a 0, entonces la parábola va a tener una raíz. Y si el discriminante es menor a 0, entonces la parábola no va a tener raíces. ¿Sí? Esto es una cuestión lógica, ¿por qué? Porque justamente la raíz de un número negativo vimos que no existe. ¿Sí? Entonces yo ya no puedo hacer más, no puedo seguir con los cálculos. ¿Sí? Y ahí está, porque le digo, bueno, uno analiza el discriminante, si el discriminante es negativo, ya está, ya sé que no tiene raíces, entonces no es necesario que siga resolviendo la fórmula de acá. ¿Sí? Bien, continuamos. Bueno, ¿cómo hacemos? Esto es el tema de
acá vemos bien que es simétrica respecto al vértice. ¿Sí? Y vamos a ver cómo graficar una parábola, ¿sí?, respecto de esta parábola x al cuadrado. ¿Sí? Esta es una técnica que más o menos me va a indicar a mí hacer una gráfica, ¿sí? Una gráfica a mano, digamos, y que me va a dar una indicación, ¿sí? Me va a permitir a mí saber de antemano si tiene raíces, si no tiene raíces, si va para arriba, si va para abajo, ¿sí? Eh, y todo eso, digamos, previo a ponerme a hacer cálculos. ¿Por qué? Porque si yo sé que no tiene raíces, ¿para qué voy a andar haciendo vascar? Si ya sé que no tiene raíces, listo, ya está. Dejo ahí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo graficar la función, por ejemplo, x al cuadrado. ¿Sí? Y acá vamos a ir sacando puntos. ¿Sí? Bueno, f en 0 vale 0, ¿sí? Significa que el punto 0, 0 pertenece a esta parábola. Esto significa que el punto 1, 1 también está en la parábola, ¿sí? Que el punto menos 1, 1 también está en la parábola, ¿sí? Y bueno, lo mismo puedo hacer con 2 y menos 2. ¿Sí? Esta cuestión de notación, ¿sí?, es lo mismo que hacer esto acá. ¿Tá? Como yo sé que la parábola va a ser simétrica con respecto al 0, 0, si yo me voy para allá un lugar, como voy un lugar para acá, ¿sí?, voy a estar, ¿sí?, a la misma altura sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, yo de acá yo ya puedo decir que el punto 2, 4 y el punto menos 2, 4 van a formar parte de la gráfica de la parábola. ¿Y qué significa que forman parte de la gráfica de la parábola? Bueno, justamente, si yo grafico todos estos puntos, ¿sí?, grafico el 0, 0, ¿sí?, grafico el 1, 0, ¿sí?, grafico el menos 1, perdón, el menos 1, 1 y el 1, 1, ¿sí?, y grafico el 2, 4 y grafico el menos 2, 4, ¿sí?, y después uno todos esos puntos, ¿sí?, esa va a ser la gráfica de esta función. ¿Está? Bien. ¿Y por qué hicimos eso? Bueno, porque a partir de esta función, ¿sí?, si yo a esa función le sumo una constante, ¿sí?, lo único que voy a tener que hacer es agarrar esa función y subirla 3 lugares. ¿Sí? Si este es un número positivo, la subo 3 lugares. Si es un número negativo, la bajo todos estos lugares que me digan. ¿Sí? Es decir, acá subo 3 lugares, acá bajo 3 lugares. ¿Y qué significa subir 3 lugares? Bueno, justamente, ¿sí?, si este punto es el 0, 0, ¿sí?, el vértice de esta nueva parábola va a ser el 3, 0. Y el vértice de esta nueva parábola, no, perdón, ya estoy haciendo cálculos. ¿Cuál es el vértice de esa parábola? Claro, el 0, 3. Y el vértice de esta parábola va a ser el 0 menos 1. ¿Sí? Y así con todos. Si este punto estaba acá, yo me voy así, este punto, ¿sí?, va a tener la misma coordenada en X y la coordenada Y va a ser 3 lugares mayor. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si este es el punto, qué sé yo, un medio, 3, no sé, estoy inventando, este punto de acá va a ser el 1 medio también, pero va a ser 6. ¿Por qué? Porque aumenta 3 lugares. ¿Se entiende? ¿Sí? Y lo mismo este, pero para abajo. ¿Tá? Es decir, este punto va a ser el 1 medio, si yo me voy a 2. ¿Sí? Acá inventé, por eso me da cualquier cosa. Pero para que tengan la idea de qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, básicamente, si yo sumo una constante, ¿sí?, la parábola se corre sobre el eje Y, ¿sí?, esa cantidad de unidades. Si es positivo para arriba, si es negativo para abajo. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué pasa ahora si yo, en vez de sumar una constante por afuera, le sumo la constante a la X? ¿Sí? Lo único que me va a pasar es que ahora me voy a correr, pero sobre el eje X. ¿Sí? Es decir, si acá está el 0, 0, ¿sí?, cuando yo le sume 3, ¿sí?,
me voy a correr 3 lugares y con el signo cambiado, ¿sí? Es decir, voy a aparecer en el punto menos 3, 0, ¿sí? Y así todos. Este punto se va a correr 3 lugares también hacia la izquierda y va a aparecer acá. Este punto se va a correr 3 lugares hacia la izquierda y va a aparecer acá, ¿sí? Si este punto es entonces el AB, ¿sí? Este punto va a ser igual al A menos 3, perdón, al A menos 3, ¿sí? B. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, este punto. Sí, simplemente agarras y la corres 3 lugares. Es como que agarras la parábola y la corres 3 lugares, ¿sí? Para la izquierda o para la derecha, ¿sí? Ahora vamos a ver. Bueno, ¿qué significa correr 3 lugares hacia la izquierda o hacia la derecha? Que si este punto tiene coordenada x, a y coordenada y, b, ¿sí? Este nuevo punto de esta nueva parábola va a tener coordenadas a menos 3, ¿sí? Como acá la coordenada x es 0, acá la coordenada x es 3, es menos 3, ¿qué es menos 3? Es 0 menos 3, ¿entiendes? ¿Sí? Y la coordenada y no va a variar, ¿sí? Si esto tiene coordenadas menos 1, 2, por ejemplo, este va a tener coordenadas menos 4, 2. ¿Por qué? Porque corrí 3 lugares, ¿sí? La parábola. ¿Está? Exactamente, exactamente, ¿sí? Que es lo que dice acá. Si yo sumo una constante o resto una constante h, corro la parábola sobre el eje x, ¿sí? Y acá es, si h, si yo tengo más h, es decir, si h es mayor que 0, la corro, ¿sí? Esto acá no me gusta, este menos bórrenlo, ¿sí? Si h es mayor que 0, la corro hacia la izquierda, ¿sí? Y si h es menor a 0, la corro hacia la derecha, ¿sí? Es decir, el vértice ahora es el punto 1, 0, ¿sí? Este punto de acá va a ser A más 1, B, ¿sí? Y este punto de acá, ¿sí? Va a ser, en este caso sería el 0, 2, ¿sí? Porque yo le sumo 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando yo sumo a una constante, pero en vez de sumarlo por fuera, lo sumo a la x, ¿sí? Lo que estoy haciendo es correr la parábola sobre el eje x. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le multiplico un número? ¿Sí? Bueno, si yo multiplico por 1, lo que va a hacer es, o por menos 1, ¿sí? En este caso lo multiplico, es como tener menos 1 por x al cuadrado. Lo que va a hacer es invertir la parábola, es decir, ponerla para abajo, ¿sí? Por eso uno dice que si la parábola es ax al cuadrado más lo que sea, ¿sí? Si a es positivo, ¿sí? La parábola va a ser de esta manera. Y si a es negativo, ¿sí? La parábola va a ser así, va a estar triste, que uno dice. Va a estar contenta, si a es positivo va a estar contenta, si a es negativo va a estar triste, ¿sí? Entonces, en este caso, como es menos 1, ¿sí? Es la misma parábola, pero dada vuelta para abajo. Es decir, es como que yo pongo un espejo acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es un número? Bueno, ¿qué pasa si es un número distinto de 1 o menos 1? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Si yo tengo un número mayor a 0, ¿sí? La parábola es como que se va a angostar, ¿sí? Se va a hacer más angosta, es como que yo la agarro de arriba y de abajo y la estiro, ¿sí? Y si ese número, si esto es, digamos, si yo tengo a por x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si a es mayor que 0, va a ir así, si a es menor a 0, va a ir así, ¿sí? Y además, si a o si el módulo de a es mayor a 1, entonces la parábola se va a estirar, ¿sí? Y si el módulo de a es menor a 1,
¿sí? O está, mejor dicho, está entre 0 y 1, entonces a la parábola va a ser al revés, se va a hacer más gorda. ¿Sí? Se va a hacer más gorda. Así que eso es lo que vamos a ver con el ejemplo de acá. ¿Sí? Y si esto fuese negativo, ¿sí? Menos 7, no solamente que se va a encostar, sino que se va a poner, ¿sí? Para abajo. Es decir, esto sería menos 7x al cuadrado. ¿Sí? ¿Está? Esto, digamos, hay que acordar, eso sí hay que acordárselo para poder resolverlo. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, acá está en resumen todo lo que vimos recién. ¿Sí? Si yo sumo o resto una constante, subo o bajo según el signo, ¿sí? Si es más sube, si es menos baja. Si yo sumo o resto una constante a la x, me corro sobre el eje x, ¿sí? Con el signo cambiado, es decir, si es más, me voy para la izquierda, y si es menos, me voy para la derecha. ¿Sí? Si yo multiplico por un número negativo, la parábola se va para abajo, ¿sí? Y dependiendo del valor de ese número, la parábola se va a ensanchar o se va a aflacar, a afinar. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tengo esto así, un número cualquiera. ¿Sí? Yo parto de mi x al cuadrado. ¿Sí? Parto de mi x al cuadrado. Como yo le sumo un 5, ¿sí? Yo le sumo un 5 a este x al cuadrado, la idea es tratar de pasar de esta fórmula a esta fórmula. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es sumarle 5, para que se parezca más. Entonces, como yo le sumo 5, subo la parábola 5 lugares. Agarro esta misma parábola y la sumo 5 lugares. La subo 5 lugares. ¿Por qué? Porque el 5 es positivo. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Le resto 4 a la x. Entonces, como el 4 estoy restando y es un número negativo, yo me corro 4 lugares hacia la derecha. ¿Sí? Me corro 4 lugares. Agarro la misma parábola y es como que la voy corriendo. ¿Sí? Después, como yo multiplico un número negativo, ¿sí? Es decir, como multiplicar un menos, ¿sí? ¿Qué va a hacer a la parábola? Y bueno, la parábola la voy a invertir. ¿Sí? A la parábola la voy a invertir. Voy a agarrar esta parábola y la voy a dar vuelta. ¿Sí? Porque tengo un número negativo. Y además, como lo multiplico por un número que es más chico que 1, ¿sí? Sin importarme el signo, 3 séptimos más chico que 1, entonces la parábola se va a ensanchar. ¿Sí? Y acá tengo una idea del gráfico que va a tener esta parábola. Entonces yo acá puedo decir, bueno, esta parábola va a tener dos raíces, que son estas dos, va a tener un máximo que va a ser el vértice, ¿sí? Y va a ir para abajo. ¿Se entiende la idea? Esto es cuestión de práctica, ¿sí? Y de acordarse esto, ¿no? Si yo sumo para arriba para abajo, si voy para la derecha para la izquierda, si ensancho o acorto. ¿Sí? Está bien. Es que no hay que entenderlo, ¿sí? No hay que entender mucho tampoco. Es una cuestión de cómo se modifica una parábola si yo sumo, resto, multiplico constantes. ¿Sí? Es así, digamos. Yo tengo esta parábola. Si yo, que es esta acá, ¿sí? Si yo a esto le sumo 5, simplemente es agarrar esta parábola y subirla a 5 lugares. ¿Sí? Es esto que dije yo. Si yo, este punto está en el 0, 0, ¿sí? Y yo subo 5 lugares, este punto que estaba en el 0, 0 va a estar en el, sí, en el 0, 5. ¿Sí? Y así con todos los puntos. Si yo después la corro 4 lugares para allá, este punto que estaba en el 0,5 va a estar en el 4,5. ¿Sí? Eso significa correr. ¿Sí? Es la misma parábola, pero se van modificando sus coordenadas, si quieren verlo así. ¿Sí? ¿De qué manera se modifican? Y bueno, como vimos recién. ¿Sí? Y bueno, por eso, ¿sí? Por lo que dijimos recién, yo siempre parto de esta parábola.
¿sí? Yo siempre parto de esta parábola, x al cuadrado. De x al cuadrado yo sé la gráfica. Para llegar de acá a acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y bueno, yo tengo que sumar 5 para que me aparezca un más 5 acá. ¿Sí? Si yo le sumo 5, ¿sí? Si yo a x al cuadrado le sumo una constante, ¿sí? Bueno, si esa constante es mayor a 0, me voy para arriba. Si esa constante es menor a 0, me voy para abajo. ¿Está? ¿Sí? Ahora, ahora tengo esta función, ¿sí? Para que se parezca a esta, ¿qué puedo hacer? Y bueno, le tengo que restar un 4, le tengo que restar un 4, ¿sí? Entonces, si yo tengo x al cuadrado, ¿sí? O mejor dicho, a x al cuadrado, le sumo una constante, ¿sí? Si yo a la x le sumo una constante, y bueno, eso, si la constante es mayor de 0, me corro para la izquierda, ¿sí? Me corro para la izquierda. Si la constante es menor a 0, me corro hacia la derecha. Entonces acá la constante es menor a 0. Es menor a 0. Yo la corrí a la derecha, que es lo que me dice la técnica. ¿Se entiende? Pero eso depende de lo que yo le esté sumando, restando y multiplicando. ¿Sí? No, no. Bueno, seguimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Más? Bien, esto sí hay que aprendérselo, digamos. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Yo tengo x al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que harían para que se parezca, para que de esta función pasara a esta función? ¿Sí? Por ejemplo, lo primero que hago es restarle 3. Como yo le resto 3, es decir, menos 3 es menor a 0, ¿sí? Yo me voy a ir para abajo 3 lugares. ¿Sí? Me voy para abajo 3 lugares. Agarro esa parábola y la bajo 3 lugares así tal cual está. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Bueno, después le sumo 2. Como 2 es mayor que 0, yo me voy hacia la izquierda 2 lugares, que es básicamente esto. Agarro la parábola y la muevo 2 lugares hacia la izquierda. ¿Sí? Claro, en este caso le tengo que cambiar el signo. ¿Sí? Pero eso es porque así es la técnica. ¿Sí? Después lo multiplico por 9. Bueno, como 9 es mayor que 0, la parábola va a ser así. Y como 9 también es mayor que 1, entonces la parábola se va a achicar, se va a enflaquecer. ¿Sí? Que es lo que pasa ahí. Y ahí ya está. Entonces, la gráfica de esta función es esta que está acá en rojo. ¿Sí? Y ahí yo me doy cuenta que tiene dos raíces y todo lo que dice. ¿Está? Bueno, no, nos vemos la próxima, no. Esto es todo por ahora.